piruetas en la luz del farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone luz, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan los planetas? Escucha Un Punto Azul. Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Saludos a nuestros amigos de Radio Indes, a los que nos escucháis en iVoox, iTunes o Spotify, y ahora a los que nos veis en YouTube. Un saludo también a nuestros seguidores en redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y en nuestra página web www.aamagallanes.es. Buscadnos como Magallanes Jerez y nos encontráis. Hoy, 16 de noviembre de 2021, bueno, pues ya nuestro 11º programa de la temporada 23. Vamos avanzando en el año. Hoy están conmigo, como es habitual, nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco. Hola, Lito, bienvenido. Buenas a todos, otra vez otro martes para continuar con mis compañeros de siempre. Bueno, una alegría tenerte por aquí, aunque hoy no traemos sección, pero bueno, ya hablaremos de las charlas y de ETs que estuvimos el sábado pasado con Esther Lázaro. Así no me lo podía perder. Fantástica en la Semana de la Ciencia en los Turundos. También está con nosotros José Luis Espí. Buenas tardes, José Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues bienvenido. Os nombro ya a todos los que estáis también. Nuestro presidente, Joaquín Barroso, Rafael Caro. Buenas. ¿Qué tal, Rafa? A ver si volvemos con el Rincón del Novato con alguna otra actividad que estamos esperando. A ver si hay tiempo de preparar algo, sí. Bueno, también están con nosotros hoy, a veces como público y a veces colaborando, David, también Jesús Moya. ¿Qué tal, David? Jesús. Hola. Buenas. Y bueno, esta semana toca, como no puede ser de otra forma, una semana sí y una semana no, irnos a Frascati, a Roma. Así que está también con nosotros Juan Luis Cano. Bienvenido, Juan Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Salve. Hola Salve. a todos. Hoy me saluda tú desde... A los romanos. A los Aquí romanos, estamos. total. Muy bien, pues muchas gracias por volver a estar con nosotros. Y bueno, terminar, no sé si vas a terminar, pero un próximo capítulo de Anticitera, ese mecanismo maravilloso, ¿no? Pues sí, gracias a vosotros. Y hoy vamos a tocar ese número que queremos ya resolver y que ha aparecido ya varias veces y no sabemos por qué está tan presente y por razones que todavía no desconocemos, ¿no? El 53. Vamos a ir a por él hoy. Bueno, hoy estamos en el programa 11 de la temporada 23 y vamos a hablar 53. Parece que se juntan ahí los astros primos. Y bueno, pues nos contará a ver qué maravillas trae este número en el mecanismo. Y bueno, pues estupendo. Ahora charlaremos contigo. También puede que nos podrás dar algún anticipo del despegue de las noticias de la próxima semana, ¿no? Efectivamente, y ya por fin, después de mucho tiempo y de algunos retrasos, se va a lanzar la misión DART, la primera misión de defensa planetaria que vamos a lanzar en la humanidad. Y bueno, si todo sale bien, pues dentro justamente de una semana, el 23, se lanzará desde Vandenberg. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con alguna noticia y aunque lo más pronto vamos a empezar que podamos con Juan Luis, porque hay varias actividades que se están organizando y que se organizan, pero sí me gustaría dar una noticia inicialmente, que es que, como sabéis, volvió Ciencia en el Boulevard, en Sevilla, las actuaciones en la Alameda de Hércules 83, ya el día 9 fue la primera charla, y bueno, hoy no está aquí con nosotros, que hace tiempo que la echamos de menos, nuestra compañera Isabel, pero la charla le va a encantar. Lo que pasa es que coincide
el 23 de noviembre vuelve a ser martes, ahora han cambiado a los martes y coinciden con nuestro programa, y es Pura Química, de Adela Muñoz Páez. Así que, bueno, todos los que tenéis oportunidad de verla en directo, enhorabuena. Pero ahora Ciencia en el Boulevard, con temas de COVID, con muchos temas, lo hace en vez de dentro en la terraza, que ya también antes se extendía hasta la terraza, y además lo hace en directo por su canal de YouTube. No tenéis más que buscar Ciencia en el Boulevard y accedéis al programa en directo. Ya os digo, el día 23 de noviembre, sobre las 7, 8 de la tarde es la actividad. Y bueno, hay que decir que es una actividad muy importante y muy curiosa porque, bueno, Adela Muñoz es catedrática de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla y tienes unos libros que, bueno, que son maravillosos, ¿no? Son libros que dan hasta miedo, ¿no? Historia del veneno, no de las venenos, del veneno, de la cicuta al polonio o la buena muerte. Así que, bueno, aparte de otras biografías importantes de Curie, madre e hija, o en fin, de una serie de libros interesantes. El canal de YouTube, como digo, es muy fácil, Ciencia en el Boulevard YouTube, y no tenéis más que conectar y lo podéis ver. Y la hora, que no sé si la he dicho, es a las 6 de la tarde, 18. ¿Vale? Bueno, luego continuaremos dando algunas otras actividades que ya nos vamos a extender más porque vamos a tratar el tema, no solo de la actividad, sino hablar del aniversario. Pero vamos a empezar con nuestro querido Juan Luis, porque está todo el mundo ansioso, todos los que estáis aquí, y seguro que todos los que nos escuchan, por ver cómo termina o no termina o continuamos con el mecanismo de Anticitera y el siguiente número primo, que es el 53. Así que, Juan Luis, cuando tú quieras, puedes Muy compartir, bien. que yo creo que ya tienes los mandos, Vamos y a ver. empezar con esta fantástica serie que nos tiene maravillados, la verdad. Vamos a ver. Voy a compartir la pantalla, decidme si lo veis. Sí, lo vemos. Decir a Muy bien. nuestros oyentes que Juan Luis describe lo que vemos, porque como ahora desde que estamos por Zoom también lo grabamos en YouTube, quien quiera puede acceder a nuestro canal Magallanes Jerez y ver, bueno, pues las imágenes que también presenta Juan Luis y que por supuesto hacemos una miniserie en donde extraemos esta parte y se puede ver sola sin tener que conectar con todo el programa. Así que cuando tú quieras, Juan Luis. Muchas gracias Agustín, y gracias de nuevo a Lito por ese trabajo de edición y de publicación, que sé que lo hace con mucha devoción. Bueno, pues vamos con este número tan especial, ¿no? El 53, que parece un número curioso, evidentemente es un primo, tal y como hemos estado viendo en toda la serie de episodios que hemos estado tratando. Y con este número quiero cerrar un capítulo de esos números principales que afectan al movimiento a movimientos importantes que vienen representados dentro del propio dispositivo. Y bueno, aunque cerremos ese capítulo importante, quizá volvamos y hablemos de otra serie de temas en algún episodio como bonus track. Pero bueno, vamos a concentrarnos hoy en el 53, que es a lo que hemos venido hoy. Y bueno, vamos a ver de dónde viene la relación con este número tan curioso. Hasta el momento hemos visto en capítulos anteriores la relación que tiene el mecanismo con los números primos 19 y 47, que vimos que tenía que ver con el ciclo metónico. El número 127, que tenía que ver con el movimiento siderio promedio de la Luna. Y el 223, que como vimos tenía que ver con el ciclo de Saros y por tanto con los eclipses. O sea que ya hemos visto bueno, una buena serie de números primos que están íntimamente relacionados con el mecanismo de Anticitera. Como también explicamos el último día, la explicación de lo que sucedía con el 223 fue algo que consiguieron hacer los investigadores del Antikythera Mechanism Research Project, o sea, el proyecto de investigación del mecanismo de Anticitera. Y bueno, cuando ya consiguieron explicar para qué servía el mecanismo de 223 dientes y la conexión que había con la espiral inferior trasera, se les plantearon dos problemas.
El primero es efectivamente el que ya hemos visto. ¿Qué hace el número 53 tantas veces representado en engranajes que acaban en trenes de engranaje que acaban anulando lo que pudiera aportar ese 53? Y la segunda es algo que no he comentado hasta el momento, que pasé por alto adrede en una de las charlas, y es por qué el sistema que simula el movimiento variable de la Luna, que recordaréis que lo explicamos cuando hablamos del número 127, está montado de una manera epicíclica. Y ahora comentaremos qué significa esto. Perdóname, tengo la garganta un poco estropeada hoy. Espero que no moleste mucho. Vamos a ver. Vamos a empezar con el primer problema. Como hemos visto, voy a representar en esta transparencia una serie de relaciones que ya hemos visto en episodios anteriores. Voy a intentar explicarlo para aquellos que no lo ven. Partiendo del eje principal que gira, en principio, cuyo giro completo simularía un año, hemos visto que si esos dos engranajes, que es uno de 38 y uno de 34, se engranan con uno de 48 y uno de 24, y luego con el de 127 y 32, llegamos a la relación de 254/19avos, que simulaba el movimiento siderio de la Luna. Y aquí entraba el 127, que ya lo vimos. Si de ese mismo eje inicial conectamos con otros dos engranajes de 53 y 96, y a su vez este lo conectamos con engranajes de 15 y 53, llegamos a 5/19avos, que es el ciclo que ya explicamos, era el ciclo metónico. Si de ese eje de 53,96 anterior sacamos otro par de engranajes de 27,223, luego 188,53 y finalmente a 30,54, llegamos a la relación que explicamos en el último episodio, que nos permite simular el ciclo de Saros. Así que en esta slide, en esta transparencia, aparecen digamos, resumidas todas esas relaciones que ya hemos observado en los episodios anteriores. Y como vemos claramente, ese 53 que aparece en uno de estos ratios, cuando llega el cálculo del ciclo metónico, se anula con otro 53 que hay en un denominador, y cuando vamos por la vía, digamos, del cálculo del ciclo de Saros, ese 53 que está en el numerador se anula con un 53 que hay en un denominador ulterior. Así que la pregunta es ¿por qué recurrir a un mecanismo a tres mecanismos de 53 dientes para hacer algo que en principio se está anulando finalmente? Tiene que haber algún sentido para todo esto, es básicamente la conclusión de esta cuestión. Pero a este punto el AMRP, el equipo de investigación, pues no sabía, y fue uno de los grandes problemas de resolver. ¿Para qué estaba este 53 ahí? Y luego está el tema del movimiento epicíclico lunar. Y esta es la cuestión que pasé por alto cuando explicamos el movimiento lunar promedio hace un par de charlas. Y estos, recordaréis que explicamos que había un conjunto de 4 engranajes de 50 dientes engranados de tal manera que 2 de ellos tenían un movimiento muy particular que simulaban el movimiento excéntrico de la Luna, de tal manera que se conseguía simular ese movimiento periódico, pero con una cierta irregularidad en el movimiento. Esta cuestión, que no se había explicado con anterioridad al equipo de AMRP, pues ya estaba claro para lo que servía junto con la rueda 223. Si recordáis esta transparencia que os mostré, en la cual se veía claramente los engranajes de 50 dientes, como este de aquí abajo engrana con este otro de aquí abajo. El de abajo tiene el pin, o sea, el pasador que actúa sobre la ranura que tiene el otro mecanismo de 50 que hay aquí encima, y este finalmente le traslada el movimiento a este otro engranaje, que es el que se mueve con el periodo siderio lunar, pero incluyendo además el movimiento excéntrico de la Luna, que tiene por el hecho de estar en una órbita elíptica. Y ya este movimiento se sacaba al indicador delantero que representaba el movimiento de la Luna, el movimiento siderio de la Luna. Lo que no mencioné, y lo dejé de hecho a propósito sin mencionar, es el hecho de que estos mecanismos, el sistema de pin y slot, que ya se dice en inglés, de pasador y ranura, está montado sobre la rueda de 223 dientes. Esto, claro, lo pasé por alto adrede porque no quería entrar en esta discusión que vamos a tener hoy.
y este tipo de montaje en el cual el eje de giro de una serie de ruedas, de una serie de engranajes, está montado sobre una rueda que además gira, este tipo de dispositivo se llama un montaje epicíclico de los engranajes. O sea, estos de aquí en medio sí que giran en un eje cuyo eje no se mueve, es un eje que tiene la misma dirección siempre, mientras que el eje de estos otros dos engranajes de 50 está girando a la vez que se mueve el engranaje principal de 223 dientes. Lo cual fue sorprendente. Esto fue algo que observaron en el equipo de la AMRP y no supieron inicialmente por qué estaba montado estos dos mecanismos de 50 sobre esta rueda. Entonces, había estos dos problemas perdón, que aparentemente podían estar relacionados, pero no se tenía una idea muy clara de por qué estaba todo esto dispuesto de esta manera. Y fue, como digo, una de las tareas, digamos, a nivel intelectual más potentes de este equipo de investigación, dar con la clave de por qué era todo esto así y por qué estaba todo esto metido en el mecanismo de esta manera. Y vamos a verlo en detalle. Y la razón es la siguiente, aunque lo vamos a ver luego en detalle ya numéricamente, pero la cuestión es que en tiempos de los griegos y de hecho ya en tiempos de los babilonios, se sabía que la Luna, aparte de tener el movimiento que todos conocemos de rotación alrededor de la Tierra y esa periodicidad que tenemos con los plenilunios, con el movimiento sinódico, también se conocía, como ya hemos visto, el hecho de que la Luna tenía un movimiento a través del cual en un momento de su trayectoria avanzaba un poco más rápido y en otro momento avanzaba más lento. Ellos no sabían todavía del movimiento en órbitas elípticas, pero sí sabían eso. Y esto lo consiguieron simular, pero es que además también sabían de las observaciones que se habían acumulado durante siglos que el punto en el que la Luna se movía más rápido o el que se mueve más lento, me da igual, uno de los dos, el apocentro, que es el apogeo, que es el que se mueve más lento, ese punto en el cual se movía más lento no permanecía en la misma dirección estelar siempre, sino que tenía un movimiento, o sea que cada vez que la Luna experimentaba ese movimiento un poquito más lento, no sucedía en la misma parte estelar del cielo, sino que se iba desplazando. Y eso hoy en día, que ya sabemos cómo describir de una manera correcta las órbitas y ya sabemos que son elipses y el movimiento elíptico ya se describió con las leyes de Kepler en el siglo XVII, perdón. Tiene una traducción que es la siguiente, y es que la línea de ábsides de la Luna tiene un movimiento, y esto lo vamos a ver ahora. Ya hemos hablado, aunque no lo hemos entrado en el detalle, ya lo mencionamos de cierta manera. Cuando hablamos en la última charla del hecho de que 223 meses sinódicos equivalían a 242 meses draconíticos, y estos meses draconíticos estaban relacionados con el paso de la Luna por su nodo, y a su vez eran equivalentes a 239 meses anomalísticos, y esto es importante porque esto es donde aquí enganchamos con el tema de la línea de ábsides, del movimiento de la línea de ábsides lunar. Esta es la duración del mes anomalístico, como recordaréis, es la duración de 2 pasos por el apocentro o 2 pasos por el pericentro de la Luna. Entonces, esta relación ya nos habla del hecho de que hay, no es lo mismo, o sea, hay un cierto movimiento asociado a la línea de ábsides de la Luna. Y que es debido a ese movimiento de la línea de ábsides. ¿Cómo se explica esto? Voy a hacer aquí una transparencia en la cual voy a explicar esto y lo voy a intentar relatar también de viva voz para los que nos están escuchando. Imaginaos que tenemos aquí la Tierra y tenemos unos ejes fijos en la Tierra y tenemos la órbita de la Luna. Aquí he exagerado la elipse de la órbita lunar para que podamos hablar de una manera más clara de la órbita lunar. La línea de ábside sería la línea que pasa por la Tierra y que pasa por tanto el perigeo como el apogeo. El perigeo es el punto más cercano a la Tierra y el apogeo es el punto más lejano. En el perigeo la Luna se mueve en su punto a mayor velocidad y en el perigeo se mueve en el punto a velocidad mínima. Eso es consecuencia de las leyes de movimiento en kepleriano. Muy bien, el apogeo, el perigeo, como decía. ¿Y qué es lo que sucede? La Luna, evidentemente, como ya sabemos, da una vuelta en un periodo sidéreo
o sea, si hubiera puesto aquí el fondo estelar, pues daría una vuelta completa en lo que sería el periodo siderio lunar, que sabemos que son 27,3 días. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que por efecto de la gravedad solar y la gravedad terrestre, la órbita lunar no se cierra perfectamente, sino que esta línea que hemos dicho de ábsides sufre un giro secular que hace que la órbita en sí de la Luna, pasado ese mes siderio, ya no esté el apogeo donde esperamos verlo, que es lo que yo decía, una dirección estelar fija, sino que se ha movido. Entonces ya la elipse no es esta, sino es esta otra que se ha girado un poquito. Ese poquito es un movimiento pues relativamente pequeño, pero es un movimiento que era observable y que, como digo, tanto caldeos como griegos observaron y fueron capaces de caracterizar y medir. Ese movimiento tiene este giro que tiene la órbita de la Luna, la línea de ábside de la órbita de la Luna, se conoce su periodo y su periodo es de 8,85 años. Y tal y como decía, eso es algo que conocían ya tanto caldeos como griegos. Entonces, no sorprende que finalmente, como veremos ahora, este movimiento aparezca representado en el mecanismo de Anticitera. ¿Pero cómo? Porque hemos visto este periodo tiene un número primo bastante alto, 239, no es un primo muy... Ya hemos visto que el engranaje 223 es un engranaje muy grande, que digamos, bueno, es que ocupa mucho espacio dentro del mecanismo. Fijaros si tuviéramos que meter un mecanismo todavía más grande, 239 dientes. Aquí es donde digamos, el ingenio de los griegos fue ya realmente apabullante, porque encontrar una manera de reducir todo esto y hacerlo de una manera mucho más sencilla, que es con el movimiento, con el acople epicíclico del que hemos hablado, montando básicamente ese giro de la Luna que viene representado por esos engranajes de 50 dientes de los que hemos hablado antes, montándolos encima de una estructura que se mueve con este movimiento de la línea de ábside lunar. Pero claro, ¿a qué velocidad tiene que moverse este mecanismo, esta rueda para simular el hecho de que la línea de ábside de la Luna tiene este movimiento con un periodo de 8,85 años? Pues bueno, vamos a calcularlo. Voy a poner aquí una serie de relaciones que lo describen. Este es 235 entre 19, ya sabemos que es el número de meses sinódicos que hay en un ciclo metónico, con lo cual esto es el mes sinódico. El mes sinódico, si lo multiplicamos por 239 y lo dividimos por 123 de la relación que conocíamos antes, nos da la duración de lo que es las revoluciones anomalísticas. Si a eso le restamos el movimiento promedio de la Luna siderio, que es el que ya calculamos a través del número 127, que sabemos que en un ciclo metónico hay 254 meses siderios. Ya sé que esto complica un poco toda la discusión, pero bueno, manteneos conmigo en esta discusión. Esta es la cuenta que hay que hacer para ver cuánto se está moviendo cuánto se mueve la línea de ábsides con el tiempo. Esa cuenta, si hacemos esa cuenta como fraccional, pues nos sale una diferencia en el numerador de 56.642 menos 56.165, olvidaos del signo menos que he puesto aquí delante, no es importante, dividido por 19 entre 223. Esta es una típica operación de fracciones muy sencilla de hacer. Y si nosotros hacemos esa resta, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos una fracción, sorpresa o sorpresa, que es 9 por 53 dividido entre 19 y 223. O sea que redoble de tambor, aquí ya ha salido el 53. Aquí es donde vemos que se manifiesta la presencia del 53, de dónde viene y de qué deriva. Y está metido en esta fracción compleja, que es 9 por 53 partido por 19 y 223. Bueno, no sé, a mí me parece absolutamente genial, me parece impresionante. Ahora lo hablaremos tranquilamente si queréis, pero es una cosa que es apabullante, ¿no? Y esa fracción, ¿dónde ha salido? La hemos visto, ahora no la hemos visto, vamos a verlo.
estoy poniendo aquí otra transparencia en la cual he puesto de nuevo todas las relaciones fraccionarias de las que hemos hablado antes, ¿no? Aquellas que representan tanto el movimiento sideral de la Luna, como el ciclo metónico, como el ciclo de Saros. Si nosotros nos concentramos en la serie que va hacia el ciclo de Saros, pero nos paramos en cuando aparece el engranaje de 223 dientes y cogemos esas 3 fracciones y las llevamos a hacer el cálculo simplificamos la fracción, obtenemos exactamente la fracción que resultaría si quisiéramos simular el movimiento de la línea de ábsides de la Luna. O sea, 9 por 53 partido por 19 y 223. O sea que ya lo podéis ver de esta manera tan ingeniosa, tan increíble, montando esas 2 ruedas de 50 dientes que representaban el movimiento no uniforme de la Luna, el movimiento excéntrico, montando esas ruedas sobre la propia engranaje de 223, conseguían que ese movimiento que ya estaba impreso en el engranaje de 223 y que venía dado por esta razón y por este movimiento, simulara de una manera natural el movimiento de la línea de ábsides de la Luna. Así que con eso, aquí vuelvo a representar en esta imagen. Juan Luis, Sí. un momentito, ¿se puede Sí. a repasar un momentito para los que, sobre todo para los que nos Sí. escuchan? Esto es bastante duro, Lo sé. incluso a lo mejor para que lo veáis, así que la mayoría tendréis que acudir en algún momento al YouTube para verlo, pero bueno, para que todo el mundo lo consiga entender de dónde sale 9 por 53 partido por 19 por 223, que hemos visto que ha salido por otro lado, él está conjugando 3 engranajes que son 64 entre 38, por 53 entre 96, por 27 entre 223. Por si alguien, Correcto. incluso aunque lo esté viendo, no ha entendido de dónde sale. Correcto. Esa línea de conjunto, digamos, ¿no? de engranaje, si lo veis además es muy fácil, a simple vista aparece el 53, está el 19 en el 38 con un 2 multiplicado, está el 223 y por supuesto está el 9 porque es 27 también. O sea, y después todos son pues números que 3 o 2 que se van unos con otros. Y, exactamente. O sea, son números que van desapareciendo y por eso aparece este número. Bueno, pues era solo esta aclaración para no desanimar mucho a los que nos están escuchando, porque entiendo que a partir de ahora ya será mucho más fácil lo que vas a contar. Sí, no, gracias Agustín. Yo a veces me voy ya por las ramas y ya me olvido. No, lo has hecho muy bien, pero yo creo que es bueno. No, muy bien. O sea, efectivamente, se van simplificando las fracciones y después de con este tren de 6 engranajes, que es un tren relativamente sencillo, y digamos que se para en el momento en el cual alcanzamos en el engranaje de 223 dientes, pues como decía Agustín, se van simplificando esas fracciones y llegamos a esa fracción que hemos visto justamente anteriormente, de 9 por 53 partido por 19 y 223. En esta transparencia siguiente vuelvo a recordaros esa imagen que he presentado antes, en la cual aparece los 2 engranajes de 50 dientes montados epicíclicamente en el engranaje de 223 y 188. El de 223 y 188 están montados el uno encima del otro. Entonces, giran en el mismo eje solidariamente y este centro de giro, el centro de giro de los 2 engranajes de 50 que modelan el movimiento excéntrico de la Luna, pues giran solidariamente con esos engranajes de 223 y 188 dientes. Con lo cual, con eso, vemos claramente que el 53 resulta clave en la mecanización del movimiento preciso de la Luna, que ese movimiento preciso lo que nos está dando es el movimiento de la línea de ábsides sumado al movimiento excéntrico, el movimiento sidero de la Luna y el movimiento excéntrico, que se compone linealmente, digamos, los 3 movimientos para dar ese output, esa salida del movimiento al eje que transmite el movimiento en la Luna a la parte delantera del mecanismo, que es donde se ve cómo se mueve la Luna. Y ya tiene todos esos 3 movimientos encadenados y presentes en su movimiento. Y no solo eso, sino que además permite que el mecanismo tenga un diseño todavía más compacto del que sería esperable, ¿no? Porque si tuviéramos que haber simulado esto
con un engranaje de 239 dientes, pues habría sido todavía pues, mucho más difícil, ¿no? O sea, se ha recurrido a una solución ingenieril avanzada, que es el tema de montar una serie de mecanismos de manera epicíclica para poder simplificar el movimiento y simplificar la salida del movimiento lunar de la manera más completa posible. Así que con esto, que espero que os haya sorprendido tanto como a mí, y sorprendido y no solamente eso, sino maravillado tanto como a mí, pues espero haber explicado esto un poco. Sé que igual la gente que nos ha oído igual tiene que verlo otra vez o incluso recurrir al vídeo de YouTube para enterarse del todo. Pero bueno, creo que la cosa queda más o menos explicada y el hecho de que hayan tenido que recurrir a soluciones tecnológicas más allá de lo que es simplemente transmitir un movimiento por engranajes de dientes de un engranaje al siguiente, habiendo hecho uso de soluciones mecánicas más complejas incluso de lo que cabría esperar. Así que nada, esto es un poco lo que quería contaros. Me acaba de estallar completamente el cerebro. Por favor, qué fuerte. Es muy fuerte, ¿eh? De que no solo tuvieran en cuenta ese movimiento, sino esa solución tan elegante de hacerlo tan sencillo. Sí, Es para ahorrarse brutal. el engranaje ese mucho más grande, claro. Sí, y pensar en eso, no solamente en encontrar esa relación en la cual está metida ese otro número primo, que es el 53, claro. Que uno piensa en la mecánica celeste del sistema Tierra-Sol y dice, 53, o sea, el 19 está claro, el 223 también más o menos, el 127, pues, pero el 53, ¿de dónde sale esto? Y esto fue, a nivel intelectual, una de las cosas, bueno, lo que más costó, de hecho, desentrañar, una de las cosas que más costó desentrañar al equipo de investigación de todo cómo estaba hecho el mecanismo, porque es que realmente es una cuestión de eureka, ¿no? Decir, jo, sí. Cuando llegaron a la solución, debieron de decir, madre mía, esto es impresionante, ¿no? Esto es brillante. Increíble. Yo me imagino la situación. El tema de fabricación tecnológica, que esto es para preguntárselo a un relojero tradicional, es que tenía que encajar ahí dentro. Claro. O sea, y si no, que lo diga el tornero que tenemos por ahí de fondo. O sea, es que el truco es a ver cómo encaja eso en una esfera, digamos, como son los relojes antiguos. O sea, es que es increíble tener que combinar el conocimiento de la ciencia, de la observación, de la matemática y luego encajarlo. Claro, y que funcione y gire y no se atasque. Hay que fabricarlo luego, claro. Que ya el simple hecho de la resta que tiene el numerador de arriba, del pasarla a producto de primos, ya eso es lo que le costaría al grupo de investigación, para saber de dónde demonios salía el 53. Claro. Porque sale una resta y tú dices, vale, yo con engranajes multiplico y divido, pero no sumo ni resto. Es que alucinante. Sí. Ya Derek de Sola Price había intuido la posibilidad de que el mecanismo incorporara mecanismos diferenciales, que hubiera algo que explicara el movimiento de la Luna de una manera restando el movimiento solar con el movimiento lunar medio para sacar el ciclo sinódico de la Luna, pero se perdió un poco en esa discusión, no llegó a ninguna conclusión concreta, hizo muchas hipótesis que realmente no se veían representadas en lo que había de mecanismo. Y a la posteriori la gente pensaba que no había ningún tipo de mecanismo, ningún tipo de simulación de movimiento que implicara mecanismos diferenciales. Y sin embargo se ha conseguido a la posteriori y al fin demostrar que sí, había por lo menos, y había otro más del que no hemos hablado, pero que también estaba relacionado con la representación del movimiento lunar, que podremos hablar en otro momento. ¿Otro más? ¿Había otro más? Había otro más. Joder, qué fuerte. Sí. Bueno, Juan Luis, lo que más me sorprende a mí no es ya que os sorprende a todos, pero que es verdad, la tecnología para hacerlo, el que funcione, el cómo han llegado a estos términos, pero si nos ponemos en el conocimiento que creíamos que tenían, que efectivamente como matemáticos eran estupendos y conocían todas las curvas, las hélices y tal, pero en la época en ningún momento se pensaba que primero, que fueran elípticas las órbitas. En segundo lugar, que las órbitas no estaban fuera, sino que la Tierra era el centro
desde donde giraba todo astro. Entonces, sin saber todo lo que tú nos has explicado con figuras actuales, que ya en su época la había, pero con elipses y con todo, cómo simplemente con la observación sabían que esos movimientos había que reflejarlos y lo habían detectado, incluso son capaces de reproducirlo. Porque si tú lo haces ahora, como lo estás explicando, una vez que lo sabes y sabes que hubiesen usado estas técnicas o las elipses o sabían cómo funcionaba el tema, pues dice, bueno, pues el tío ha aplicado el tema, pero han tenido que aplicar el qué, otra Claro, otra visión que no es la que tenemos ahora. Es decir, ¿cómo puede alguien acertar imaginando que el mundo es de otra forma con un movimiento que es real y que además lo consiguen exactamente, ¿no? Es decir, han conseguido reproducir un movimiento de una manera que ven indirectamente, porque nosotros desde la Tierra vemos el movimiento de la Luna no de manera indirectamente, es después cuando nos hemos imaginado cómo es y sabemos cómo es. Entonces, eso es lo maravilloso, ¿no? O sea, también. Sí, o sea, la complejidad todos sabemos la complejidad del movimiento lunar. Con todo lo que hemos visto, incluso no es posible explicar el movimiento de la Luna. El movimiento de la Luna es mucho más complejo y ha llevado siglos, hasta el siglo XIX, llegar a formulaciones que más o menos predecían con ya una precisión alta el movimiento de la Luna. Pero el desentrañar, como tú dices, una serie de datos, el ver, llegar a ver que tú puedes ser capaz de hacer una superposición de tres, en este caso tres movimientos, para llegar a una representación bastante digna y bastante precisa del movimiento de la Luna, es fascinante. Es realmente fascinante. Pues sí, la verdad. Mira, Yo la semana que entra, bueno, creo que este viernes empiezo yo un tema llamado mecanismos y máquinas, me voy a divertir. A ver si pudiera ver esto. Tú te vas a, Tú bueno, a lo que tienes que terminar. hacer es llevarte el mecanismo y explicarlo en mecanismo. Ya sabéis que tren de engranaje no se ve, ¿no? No se ve. Con la bicicleta es con lo que se enseña eso, ¿verdad? Sí, por eso. A ver, si quitara un Si eres poquito... ciclista, es normal. Tienes que quitar el fondo para lo mejor. No, pero yo con los chiquillos siempre lo explico también con la bicicleta, porque es el mecanismo que ellos más conocen y el cambio de engranajes que ellos conocen perfectamente y cómo le pueden pedalear más o menos, cambian velocidad y cambian par de fuerza. Ahora sí, ¿no? Sí. Ahí, a la bici. Mira qué trenes voy a poner yo este mes. Muy bien. Mira qué trenes de engranaje voy a poner yo este año. Está enseñando, bueno, dentro de su libro, su revista, que va a presentar Ese es el libro de texto el libro de texto, los engranajes mixtos y mezclados. Los trenes de engranajes que voy a poner este año, ya sabes cuáles van a ser, 50, 200. Pero luego que los construyan, que no se queden ahí. Yo llevo años pensando en construir una especie de planetario pequeñito, o sea, una especie de estos que había, digamos, en la Edad Media o cosas, no en la Edad Media, más bien en la Edad Moderna, de estos que eran con engranajillos y simulaban movimientos de planeta y todo, y estoy empeñado en que algún día, a ver si algún crío, porque para construirlo yo ya me podía poner, ¿no? Pero que se lía a meter engranajes y que encajen y funcionen, porque a mí me hacen cosas, pero que simulen ya un movimiento celeste, estoy empeñado. Pero luego, claro, ellos prefieren una bicicleta, un no sé qué, un no sé cuánto. El movimiento de los planetas, incluso de Marte o algunos más complicados, que tienen movimiento para adelante, para atrás y tal, ¿eh? Hacerlo en... Ahí hay un par de palabras claves que se llama impresora 3D. Esa es la que tenemos ahí en el instituto y la que tengo Vosotros yo. la tenéis, por entonces está clarísimo. Vamos, claro. Sí, pero aún así te digo una cosa, si yo trabajo con los chiquillos, tenemos un montón de juegos de engranajes, de todo tipo de módulos Seguro de dientes y de todo, pero que luego construirlo y montarlo y que los centros de los ejes... Que seguro que no tienen ningún juego de números primos de engranaje. Eh, Tendrás de 20, de 50. Por eso le estoy diciendo a Juan Luis, es que eso es alucinante. No, es alucinante. Hay un vídeo en internet de YouTube de un norteamericano que está loco también por esto y lo ha hecho en Lego. Y ha hecho con su impresora láser, ha diseñado los engranajes porque el Lego tiene engranajes muy básicos de 32, 40, números bastante fáciles, 24. Y él se ha diseñado con impresora 3D los engranajes ya con números primos, claro, el 123, el 127,
Y el vídeo es fascinante, o sea, el tío ha hecho un trabajazo enorme. Y lo que tú dices, o sea, una cosa es efectivamente hacer los engranajes, pero luego es que luego tienes que hacer el diseño absolutamente donde tiene que ir colocado con precisión cada uno de los centros de giro de cada uno de los engranajes para que todo engrane bien, el La movimiento sea distancia entre correcto. centros es brutal de importante, vamos. Claro, Para que luego encajen, En la porque primera si vuelta no o se media quedan vuelta se te excéntricos. sale. En la primera vuelta o media vuelta se te sale el engranaje y ya. Sale. Pues se encajan y no Y siguen además, girando. además con Lego todo está cuadriculado, porque tienes una base, o sea, que tienes que hacerlo además cuadrar con los puntos de un determinado grid, de una determinada malla de puntos en los cuales puedes meter las... María por el chat, Ahí nos ha puesto Luis María por el María chat algo, nos sí. manda el Y enlace a para los que YouTube. estáis conectados en directo, pues ahí está el enlace en el chat. No sé si saldrá, porque no se pueda compartir la pantalla, pero no sé si saldrá después en el YouTube. Pero bueno, con los datos que ha dado Juan Luis, yo creo que es fácil encontrarlo. Juan Luis, Sí. te iba a comentar, aparte ya hemos hablado de la parte técnica, pero yo me quedo con la parte teórica también, porque yo soy más teórico que práctico, yo no hago. A mí me has hecho, por ejemplo, tu charla con esta, la última ya me has matado, la charla que yo tengo de las mareas, en el que explico cómo se mueve la línea de ábsides, cómo se mueve la línea de nodos. Desde mañana ya lo voy a dar de otra manera. porque es que verlo ya en plan práctico o verlo por qué salen esos números y eso me va a hacer en la charla de marea, que si no la has visto, la mía está por ahí colgada. La veré. Pues explico los conceptos del movimiento lunar y la dificultad que tiene, que pues después de escuchar que es que una cura de humildad, que desde hace 2000 años ya esta gente sabían simular eso sin saber absolutamente que los nodos varían, que los ácides varían, que el ciclo de Saros, me has cambiado la charla, total. Bueno. No, es alucinante y se ve claramente que, a ver, es probable que todo esto comenzara con alguien que tenía un conocimiento integral de cómo hacer astronomía, cómo hacer mecanismos, pero cuando la cosa se empezó a complicar con tantos movimientos y tal, probablemente ya hubiera gente especializada en astrónomos y matemáticos que estuvieran modelizando cómo había que hacerlo y mecánicos que fueran los que mecanizaban y encontraban la solución técnica digamos, a los requisitos que probablemente llegaran de los que eran astrónomos y matemáticos, ¿no? O sea que aquí se ve la mano probablemente de muchas personas, no solamente de un genio, que probablemente hubo un genio detrás inicial que ideó todo esto, pero tuvo que haber mucha gente involucrada Y la pena es que no nos ha quedado rastro de todo esto. Es una auténtica, una página de la historia que ha sido completamente anulada, ¿no? O perdida, por desgracia, ¿no? Sí, porque si tuviéramos, aparte del mecanismo que está deteriorado, pues, claramente, algún escrito, alguna cosa, algunas fórmulas, yo qué sé, que pudiéramos... Se sabe que Arquímedes escribió un libro sobre el asunto, o sea, de esferas, creo que se llamaba, del cual no nos ha llegado nada. ¿no? Pero hay algún autor ¿Se perdería en la biblioteca de Alejandría, quizás? Pues posiblemente. Sí, probablemente, ¿no? Habría copias, pero no nos ha llegado. No, ya, claro. Y bueno, pues por autores posteriores, Ptolomeo, Hiparco, nos han llegado referencias a ese documento. Pero probablemente tanto Hiparco como Gémino, como algunos de estos astrónomos posteriores, pues sí, estuvieran relacionados de alguna manera con el mecanismo. No está nada demostrado porque evidentemente el mecanismo no tiene ningún tipo de firma ni ningún tipo de... Pero hay una serie de cosas que podemos discutir en alguna otra charla y indican más o menos hacia dónde... Por supuesto, te esperamos, aunque esta era la última en principio en cuanto a los números primos, pues sí. Yo creo que podemos continuar contando. Puede haber bonus track, puede haber, ¿no? Pues os apetece, lo hacemos, porque la verdad que todavía hay cosas muy chulas que hablar y bueno, como digo siempre, a mí me dan rienda suelta con esto y puedo hablar horas, o sea que yo por mí encantado. Hay una cosa que, aprovechando que lo que estaba comentando antes Lito, que yo es que no lo entiendo, lo de la línea de ábside y eso, lo que ha comentado Juan Luis Cano, yo ya ahí me pierdo, en esas cosas me pierdo.
Pero si hay una cosa que leí una vez, y quisiera saber si fue una tontería que leí, quién sabe dónde, y es el hecho de que el movimiento Tierra-Luna hay que entenderlo no solamente como una Tierra, entre comillas, estática y la Luna alrededor haciendo una elipse, como si fuera el centro de la Tierra, sino que el centro de masa del movimiento está más cerca de la Tierra por el tema de masa, pero que en realidad es como que la Tierra también gira alrededor de la Luna para que nos entendamos. O sea, y eso es lo que añade ya una complejidad adicional, aparte de que las masas no son uniformes, evidentemente, ni son esferas perfectas, y ya todo eso lo complica mucho más. Pero no sé hasta qué punto eso, Sí. cómo se puede explicar de fácil para que la gente lo entienda. No, lo que pasa es que hay una serie de simetrías que te permiten incluso, si realmente el movimiento hay que explicarlo en el centro de masas del sistema, o sea, la Tierra es aproximadamente 81 veces más masiva que la Luna, con lo cual el centro de masas entre los dos está 80 veces más cerca de la Tierra que de la Luna. El movimiento con respecto a ese punto de los dos cuerpos es kepleriano, pero ambos se describen de manera relativa con respecto al centro de cada uno de ellos también con elipses, con lo cual es fácilmente, o sea, desde ese punto de vista es fácilmente describible. Pero es verdad que el movimiento puramente de los dos cuerpos hay que describirlo en puridad con respecto al centro de masas de los dos cuerpos. Sí, sí. Muy Vale, bien, vale. Juan Luis. Pues te emplazamos la semana que viene, no, la siguiente, a que nos Perfecto. hable de uno, dos o los capítulos que den de sí de distintos Perfecto. temas. Podríamos hablar también de los planetas, aunque los planetas no parece que se perdió. Podemos hablar, en Sí. fin, de lo que tú quieras contarnos. Sí, Ya, si queréis, para la próxima hablamos de los planetas. a la próxima de los planetas, perfecto. O si queréis hablamos de Perfecto. O de quién lo hizo al final, o qué sospechas hay, de quién es el culpable, en fin, de todas estas cosas. Pero aprovechando también que estás aquí, cada vez que vienes, bueno, pues siempre nos gusta que nos cuente la comidilla de qué se cuece por Claro. donde tú trabajas, que bueno, para que no lo sepa, que sí lo saben, porque todos los días lo decimos que podemos. Juan Luis Cano trabaja en la Agencia Espacial Europea con NEOS y entonces, bueno, pues tenemos información de primera mano de todo, de cuándo vienen, quién viene, qué lanzamientos hay. Bueno, cuéntanos, ¿qué novedad o noticia nos puedes dar próximamente? Pues estamos previsiblemente de enhorabuena, cruzando los dedos para que todo salga bien. Pero bueno, la semana que viene, el martes, se abre la ventana de lanzamiento de la misión DART, que es la contribución de la NASA a la misión conjunta entre la NASA y la ESA, que se llama AIDA, que es es el primer concepto de misión de defensa planetaria como tal. O sea, el primer experimento que vamos a hacer como humanidad para defendernos de los asteroides, ¿no? Y el concepto se parece mucho al concepto que propusimos a la ESA desde la empresa en la que yo llevo trabajando 20 años, en Deimos, hace, ya digo, pues, casi 20 años, de la misión Don Quijote, que era enviar un impactador a un asteroide para cambiar su trayectoria con un impacto cinético y un orbitador para estudiar las consecuencias del impacto. Entonces, con ese contexto que es el mismo, la misión AIDA tiene un componente de la NASA que es DART, que es el impactador, y el componente europeo, que es un orbitador que se llama ERA. Entonces, ERA se va a lanzar dentro de un par de años y el que se lanza primero en esta ocasión es el impactador, que es el experimento DART. Y como digo, pues la ventana se abre la semana que viene, a partir del martes, o sea que si todo va bien, déjame pensar, no, probablemente se lance por la noche, con lo cual para el programa de la semana que viene todavía estemos en compás de espera, pero se va a lanzar desde... La casualidad que sea un martes, siempre tenemos el programa justo cuando hacemos el lanzamiento. Que a veces lo hemos dado en directo. En directo. Sí. No, tengo que mirar la hora específicamente, porque no me acuerdo ahora mismo. Pero en esta ocasión se lanza desde Vandenberg, que sabéis es la base de lanzamiento que está en la costa del Pacífico, no desde Cabo Cañaveral. Entonces nos va a ser difícil que coincidamos. Va a ser tarde, sí, sí. Y nada, va a ser un lanzamiento directo hacia el asteroide doble Didymos y con el objetivo de estrellarse dentro de 10 meses con el secundario del asteroide binario, con digamos el componente pequeño del sistema binario, que se llama Dimorphos. Y como digo, va a ser el primer experimento que hagamos de defensa planetaria gracias a la técnica del impactador cinético. ¿Te he entendido? Atacando al impactando de manera cinética contra el secundario, contra el cuerpo pequeño, con el que orbita. Bueno, si queréis os cuento un poco, el experimento es muy interesante porque sí, claro.
cuando hicimos los estudios de Don Quijote, vimos que intentar medir el resultado del impacto en la órbita de un asteroide es muy complicado porque se consigue, digamos que con el impacto cinético, hacer un cambio muy, muy sutil en la órbita de un asteroide. Sin embargo, si lo que uno trata de hacer es cambiar la órbita de un secundario frente a un primario, frente al asteroide principal, eso es muchísimo más fácil de medir, porque hoy en día se cuentan con técnicas, que lo que se llaman técnicas de curvas de luz, que te permiten ver cuál es el periodo orbital del secundario respecto al primario, simplemente midiendo la curva de luz, midiendo cuándo hay un eclipse de un objeto con el otro, y eso permite medir cuál es el periodo de giro del secundario frente al primario. Si impactamos con el secundario, el efecto es mucho más medible que si impactáramos contra un cuerpo e intentáramos medir el cambio en su órbita alrededor del Sol. La diferencia es que aquí estamos tratando de medir el cambio con respecto a la trayectoria que tiene con respecto al primario, que es mucho más fácil de ver. Entonces, se espera que este impacto haga que el periodo orbital del secundario frente al primario, que es de un número de horas, cambie unas decenas de minutos, con lo cual va a ser muy observable, simple y llanamente con telescopios. Midiendo con telescopios la curva de luz a posteriori del impacto, se va a poder medir en cuánto se ha cambiado la órbita del secundario respecto al primario. Y ese va a ser el primer resultado de la misión, ver cómo de efectivo ha sido el impacto. Y esto depende de muchos factores, depende de la cohesión interna del asteroide, del ángulo de impacto con el asteroide, una serie de parámetros que viendo el resultado medido del impacto nos van a permitir calibrar cómo de bien hemos sido capaces de predecir cómo iba a suceder todo. Y una vez que llegue allí el orbitador, dentro de unos años, seremos capaces además de ver el cráter que se ha formado y todo el resultado del impacto y ser capaces de determinar de una manera más detallada todo lo que sucedió durante el impacto. Así que bueno, ese es un poco el resumen, el concepto de la misión. O sea que de momento los vamos a atacar y después vamos a ver qué daño le hemos hecho. Eso o es. qué posibilidades hay de cambio. Sí, por desgracia, o sea, la idea habría sido de haber lanzado antes el orbitador para haber sido incluso testigos del impacto. Claro. Pero por desgracia no ha sido posible, digamos, poner los dos programas, el programa de la ESA y el programa de la NASA, de tal manera que ocurriera de esa forma. ¿No hay una sociedad planetaria en defensa de los asteroides que le vaya a pegar un pepinazo? La protectora de asteroides. No des ideas, no des ideas. No hace falta que dé idea. Que hay gente para todo. No hace falta que dé idea. Así que es más lógico hacer eso que analizar los elementos orbitales después del impacto. Se ve mucho más claramente de esa segunda manera que dejar pasar un tiempo y a ver qué ha variado en los elementos orbitales del asteroide. O sea, es más difícil determinar cómo han variado los elementos orbitales de un asteroide que está girando alrededor del Sol, que determinar el cambio de los elementos orbitales de este secundario alrededor de su primario. Esa es la cuestión. Ajá. Sí. Bueno, pues como siempre, súper interesante, Juan Luis. Es un placer tenerte, no te podemos perder, así que te tenemos que duplicar el sueldo, porque multiplicar si hace falta. Lo que sea, multiplicarlo por lo que sea, da. Por 53 mismo. 53. No sé de qué os quejáis ustedes del sueldo, ¿eh? Vamos, no sé de qué os quejáis. Escucha, y hablando de orbitales y de ciclos sinódicos, metónicos y todas esas cosas, si tengo todavía la posibilidad de compartir, a ver si alguno os comparto una cosa que vais, a lo mejor algunos lo recordáis. Voy a intentarlo en un momentito. Tienes permiso para compartir, pero tienes que describir lo que nos vas a enseñar. Sí, ahora verás. Nuestros oyentes. No sé si alguien recuerda esto. Ahí va. El juego del LEM 200 de Congost. Veis aquí, esto es para antiguo, para gente antigua. Esto es un juego que tuve yo de chico. Tú le dabas vuelta a esto. Bueno, para los que nos vean. Está aquí la Luna, está aquí la Tierra. Esto, el LEM 200, no recuerdo cómo se llamaba cada una de las partes estas de las naves espaciales.
Y el truco es que tú le dabas a esto y tenías esto de aquí a un imán y aquí otro imán. Tú tenías que sincronizar el movimiento. Anda, qué chulo. Esto, hasta que conseguías contactar esto con esto, lo rescatabas de esta especie de hilo, porque además esto conforme giraba, el chisme este se iba para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y tú tenías que sincronizarlo, cazarlo y retornarlo a tierra, a los Vale. astronautas. Recoger basura espacial o recoger otra nave pequeñita. Para Claro, llevar porque a la Tierra, esto era como simular el tema de cuando Claro, se claro. fue a la Luna y todo eso, que es que no recuerdo bien en qué... Como, Sí, bueno, ese Juan Luis lo tiene tendrá mucho pinta, más claro, sí, más tiene fresco. pinta de ser el módulo lunar, ¿no? Y el módulo de mando, y el módulo de mando intentar cazar al módulo lunar, ¿no? Efectivamente. Para Cuando bajarlo a la vendría- Tierra otra vez, claro. Efectivamente, y tú le dabas vueltecillas a esto de aquí abajo y esto empezaba a girar. O sea, Pero que yo pero esto es era que lo tengo completamente, metido en la cabeza desde muy chico, ¿eh? era completamente Qué chulo. mecánico. Sí, Mecánico, sí, ¿no? sí, Le dabas mecánico vueltecitas con el totalmente. dedo y tenías una especie de engranaje y se movía todo el mecanismo, ¿no? Sí, sí, se movía Yo tanto no lo esto. había visto nunca, de verdad. Yo Claro, no qué chulo, yo lo tampoco. desconocía. Pues yo esto jugué cuando era chico, me harté de jugar, aquello era una pelea entre los 4 hermanos que nos poníamos con ellos a ver quién cazaba el módulo lunar o no, porque eso daba unas hostias que no veas, los astronautas iban, no quiero decir a dónde terminaban, pero era espectacular, o sea, yo me quedaba flipado y lo trincabas, ahora no lo trincaba, ahora se te escapaba, Lento Asiento se llamaba el juego, Encuentro juego. Espacial, Los fíjate. astronautas Tío. serían los que Sin venían pilas, con pone el aquí. juego, ¿no? Sin No pilas. meteríais astronautas Sin pilas. terrestres, ¿no? No probarías con pequeños seres de la Tierra hacer los astronautas, ¿no? No, bueno, yo de chico electrocutaba moscas y cosas así. Había gente que, yo ya tiraba para lo eléctrico, había gente que quemaba Las hormigas llamaba con lupa. Sí, Sí, ya pero ves. yo fui Tú más ya sofisticado. tirabas ya para los electrones, ya más. Sí, sí, yo era más sofisticado y electrocutaba moscas, pero claro, como salían corriendo, primero había que quitarle las alas y luego a 220 las intentaba Esas cosas no electrocutar. se Bueno, pueden contar en el esto que no lo podcast, escuchan los niños. te van a dar. Que no lo escuchan los niños, yo se lo cuento a veces en clase, pero les digo, esto no lo hagáis en casa porque es peligroso. Yo lo hacía, pero saltaban los plomos, me iba corriendo, los volvía a encender, bueno. Bueno, dejo de compartir. Bueno, Bueno, ya- lo volví a encender, Y, dice. como he dicho, Ya Juan Luis, comprendo de aquellas lluvias estos lodos, ¿eh? Ya cómo Ay. cómo nos ha salido después de jugar con esos de Congost. Que hacía tiempo que no veía yo ningún juego de esa marca. Pues era flipante, o sea, te pegaban las tardes dándole vueltecillas a aquello para rescatar a los astronautas. Qué chulo, qué chulo. Mm. muy bien. Bueno, pues Juan Luis, lo dicho, cuando quieras, nosotros vamos a seguir un poquito más y si Vale. te quedas y si no, pues nos despedimos y Me quedo aquí un rato con vosotros. para dentro de 2 semanas. Ya prácticamente el programa se está terminando y solo vamos a hacer dar un par de noticias y si acaso comentar la Tenéis que comentar la charlita, ¿verdad? sábado. La charla del sábado. Sí, pero lo primero es, bueno, me gustaría hoy, como no puede ser de otra forma, de hablar de Alfonso X, el sabio. Alfonso X, que es el sabio. Que después me viene el presidente, si es Alfonso X, Alfonso X, Alfonso X. Bueno, pues Alfonso, era un rey que efectivamente lo llamaban el sabio. Se va a cumplir los 8 siglos, el 23 de noviembre del nacimiento de este buen hombre, que bueno, precisamente el sabio era por su amor a la ciencia, a las letras también. Y bueno, pues da la casualidad o la suerte de que es importante que hablemos de él en un programa de astronomía y además que lo hagamos desde Jerez. Bueno, en primer lugar porque es considerado desde relativamente hace poco tiempo, desde el siglo XX, un astrónomo más, porque dedicó gran parte de su tiempo a fomentar o incluso él mismo a revisar pues, cartas celestes y todo tipo de temas astronómicos. Y además, de hecho, pues le han dado un cráter en la Luna, Alphonsus, que está entre Ptolomeo y Arsalquiel. Así que, bueno, pues como veis, es importante el recordarlo. Además, en el caso de Jerez, bueno, él era muy amante de Sevilla, fue como infante, hijo de Fernando III, que empezó la conquista de Sevilla, pues él la terminó y además, bueno, pues ocupó Jerez y Cádiz, o sea, ya como rey.
Así que, bueno, aquí en la ciudad fue el rey que reconquistó Jerez, digamos, ¿no? Bueno, su amor a la ciencia y a las letras no solo es reconocido, sino que invirtió muchos medios y tiempo, y su libro más famoso en este aspecto, que es el que se conserva porque se supone que hizo 3, pues es un libro que, bueno, que os puede sonar raro porque se titula Libro del Saber de Astrología, y bueno, hay que decir que en aquella época astrología y astronomía pues prácticamente estaban unidas, ¿no? Y es un libro muy interesante porque tiene 2 partes. Uno hablaba de la octava esfera, porque claro, entonces se conocían solo unas pocas esferas, unos pocos planetas o, digamos, elementos que orbitaban en la Tierra, pero que veíamos desde la Tierra, pero la octava esfera se suponía que era pues la esfera en donde estaban contenidas todas las estrellas, todos los planetas, y era, bueno, nos contenía a nosotros, por supuesto, ¿no? La octava esfera era, bueno, como podría ser la esfera celeste, ¿no? Bien, bueno, pues, ¿qué tiene este fantástico libro de la octava esfera? Pues, o en esta parte del libro, pues tiene un catálogo de constelaciones de más de 1000 estrellas con coordenadas celestes, en fin, un tema muy interesante para la época, ¿no? Porque consiguió recopilar tanto de, digamos, no tanto de la parte cristiana, sino sobre todo de la parte árabe o de otras zonas, pues una gran información, y la recopiló en este libro, traduciéndola además al castellano y al latín. Y además, la segunda parte, pues yo creo que algo imprescindible para los astrónomos aficionados, que la segunda parte trataba sobre la construcción y el uso de instrumentos astronómicos, ¿no? Entonces, bueno, pues increíble que en aquellas fechas hubiera no ya alguien, sino un rey que se dedicara a recopilar, a definir los astrolabios, los cuadrantes, los relojes, láminas y toda una serie de elementos que se podían usar en aquella época para conocer el cielo. Como sabéis, nació en Toledo. Toledo le está dedicando una gran exposición, dedicación, un montón de actividades por ser rey y por todo lo que hizo, no solo en el tema de astronomía, sino en general con Castilla, que se extendió y todos los problemas que tuvo, su vida, y murió en Sevilla, en el Alcázar de Sevilla, porque se enamoró de Sevilla, después de unas peleas que tuvo. Y bueno, pues creo que es bueno que sepamos que existe. Además, en Sevilla he estado buscando y no hay así grandes actos sobre su persona, pero sí sobre astronomía, porque ayer día 15 y hoy día 16 hay un ciclo de conferencias sobre Afonso X, su ciencia y sus legados. Y además participan amigos nuestros como es Emilio Alfaro, que bueno, de vez en cuando lo tenemos en el programa, que es encantador y seguro que hace una presentación y un conocimiento del tema de la astronomía pues espectacular, ¿no? Contaros así brevemente, aunque ya no podréis ir, pero seguro que por algún sitio en YouTube o en algún canal es posible que se puedan volver a ver. Pues son charlas a las 7 que han empezado, ayer y hoy, como digo, el mapa del cielo, que la expone Emilio Alfaro. Después, la siguiente, a las 7:30, Alfonso X, éxitos y fracasos del rey sabio, de Manuel García Fernández, de la Universidad de Sevilla. Y hoy, precisamente, que tanto ayer como hoy hemos mandado un emisario que ya nos contará algún resumen, que es Jesús, que está hoy también por allí, ¿no, Moya? Jesús Romero. Y bueno, este segundo día nos coincide, tampoco hemos podido ir muchos por allí, pero nos van a hablar sobre catalogando estrellas con astrógrafo. Así que una aportación española a un proyecto internacional de la Carta del Cielo, desde 1887 a 1976, de Francisco José González González. Que por cierto es del ROA, de aquí del Real Observatorio Astronómico de San Fernando.
Y después a las 8 pues vuelve Emilio Alfaro con la misión Gaia, un ángulo y una galaxia. Así que enhorabuena a los organizadores de este evento, que bueno, que es el SESI, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en fin, y otros colaboradores. Y yo creo que bueno, que es importante que los reconozcamos y que hagamos una mención en el programa. Aparte de que la semana que viene vamos a tener aquí en el programa, que nos van a hablar de otro tema, pero intentaremos engancharlo también para que nos hablen de Alfonso X el Sabio. Pues tenemos aquí al Pamplanetario y a los amigos de Astronavarra, a Ana Ruiz, Fernando Jauregui, que bueno, Fernando es coordinador de estos eventos de astronomía de Alfonso X el Sabio en toda España, y precisamente el día 25 hay que pedir cita a las 6, bueno, pues tienen una actividad de este tema. No perderos los que podáis y estéis a tiempo en Pamplona, pues ver esta actividad, y deciros que de todas formas el 23 nos vamos a tener aquí para que nos hablen de ese estudio tan maravilloso que ya nos contó de Nébola, de la agrupación de La Coruña, pues de esa misión que tienen de ver cómo las constelaciones las podemos ver actualizadas, los nombres, en fin, toda una serie de temas, algunos polémicos o no, de qué es lo que va a cambiar en una constelación, ahora que no la sabemos, pero bueno, los tenemos aquí para que nos cuenten ese bonito proyecto, para que lo que vemos se parezca a lo que realmente es y no diga, pues vaya imaginación que tenéis los aficionados para ver ahí, sabe Dios qué. Bueno, pues esto es todo en cuanto a la noticia que os quería dar, pero también tenemos que hablar naturalmente de nuestra visita en la Semana de la Ciencia en Los Toruños, la semana esta que ha terminado el sábado, porque el viernes no pudimos ir ninguno, pero el sábado, bueno, pues no pudimos faltar a, yo creo que una de las charlas más interesantes que ha podido tener, y que, bueno, mi compañero Lito también estuvo con Esther Lázaro. Y la verdad es que impresionante las charlas, porque efectivamente, como decía el título, soñamos con extraterrestres. Bueno, Lito, cuenta, para no decirlo yo todo. Sin ser el canal Historia, claro. Sin ser el canal Historia, sí. Desde el punto de vista de la ciencia y, bueno, de una científica que trabaja en el Instituto, en el INTE, en el Instituto de Astrobiología de Madrid, de España, y fantástica, ¿no, Lito? Sí, fue estupenda. Yo creía que iba a hablar más de extremófilos, pero bueno, dio su puntito, pero estaba dedicado, bueno, pues a analizar primero las condiciones, qué era la vida, la definición de vida, sobre todo, se centró mucho, porque es un problema muy gordo que ha tenido la ciencia para calificar las propiedades de vida, hasta que ya se ha encontrado más o menos una definición, que también había polémica dentro de la definición que dio final. Y después, pues, la verdad es que lo que más me gustó fue el final, las preguntas del auditorio, porque teníamos la suerte de que Esther había participado también en la parte del estudio del COVID. Hubo preguntas asociadas con el COVID y me gustó mucho. Bueno, a Esther es una experiencia fantástica. Me sonaba, yo creo que la primera parte de la charla me sonaba de haberla visto en algún sitio. Haber estado en algún... Hace años ya, porque ella Sí. por Cádiz o por Jerez. O en alguna cosa por internet últimamente, de las actividades que se han hecho estas por plataforma en esta era de confinamiento. Sí. A mí me sonaba tela, pero la segunda parte no. La segunda parte se nota que la había actualizado, había datos nuevos de sus investigaciones o de la actualidad. Y bueno, pues disfruté como un enano, y sobre todo conocerla personalmente, que no la conocía. Estuvimos después compartiendo y fichándola, ¿no? Fichándola
es posible que para enero ya podamos disponer, ahora mismo ya tiene otros asuntos y por el horario del programa, pero ya a partir de enero volveremos a contactar con ella, sin duda, para tener aquí, bueno, no para que nos cuente las charlas, pero sí para que nos hable de todos los temas tan interesantes, no solo de la vida, sino de, bueno, de la búsqueda de vida en los planetas, qué es lo que se busca en Marte exactamente, o qué se puede buscar en otros sitios, bueno, qué tipo de vida de verdad podemos llegar a encontrar si es que encontramos algo en la zona cercana a nuestro ámbito, y sobre todo lo que ha contado Lito, una explicación muy clara y muy bonita de la evolución de la vida, de la historia de los que han estudiado la vida, de todos ellos, bueno, increíble que algunos pues no suenan porque son científicos o son biólogos, pero hay otras personas que han dedicado tiempo también a hacer, bueno, pues libros, novelas o incluso algunas de manera científica para hablarnos de, pues de esos otros seres que vemos en las películas, los extraterrestres, ¿no? Que hemos hecho varios ejemplos de lo pobres y cortos que somos los humanos, porque todos los extraterrestres al final tienen forma de vida terrestre, si no humana, pues de algún bichito aumentado, de alguna, en fin, o de seres que al final tienen no solo nuestra apariencia parecida, no exactamente, claro, pero también toda nuestra historia y todos nuestros problemas, ¿no? De amor, odio, guerras, y la verdad es que es muy divertido cuando comentó. Y por supuesto, aunque no lo puso en pantalla, porque puso otras más clásicas, nombró la Guerra de las Galaxias por la cantidad de series. Yo me quedo con que puso La Llegada, que la verdad, La Llegada me gustó mucho y es por el tema este de una vez que se busca, que ya habló también del proyecto SETI, búsqueda inteligente, si en un azar del destino lo encontramos, el problema de la comunicación y entendernos, lo mismo que son muy diferentes físicamente, serán muy diferentes para podernos encontrar la comunicación entre los dos. Y esa película venía dentro de sus transparencias que puso. Y pocas veces la ponen, así que me gustó mucho ese detalle. Sí, no, es una película que efectivamente plantea lo que ella dijo, un problema verdaderamente importante, porque en las películas es muy fácil, que cualquier extraterrestre podemos hablar con él y además en nuestro idioma. Sí, pero, bueno, yo no hablo de los trekkies con el traductor universal, que eso ya es una pasada, ¿eh? Ah, no, eso no existe. Están tres ya supera ahí. Sí, eso ya existe, está en Google. Bueno, Google ahora ya. Traductor universal y es Google, claro. Claro. Ponerlo, Google Translate. Y ahí tú pones lo que sea y te lo traduce. Te lo recita con voz y todo, ¿eh? Sí, lo digo. Claro. Bueno, lo que no sabemos el Swahili, ¿qué es lo que se va a enterar? Y en la película esta de Contact, no recuerdo bien, pero también la manera en cómo se supone que comunican los planos desde el otro lado, con una especie de codificación, y cómo este que es ciego es el que detecta como que ahí hay una frecuencia, unos armónicos. Yo no recuerdo qué rayo, o sea, es que hay cosas de esas que son de número, ¿eh? No, yo creo que hablas de Contact, Carl Sagan y otros científicos, siempre hablan que el lenguaje universal con el que se puede entender uno con otros es el lenguaje matemático, porque ese... El de Contact eran números primos. Números primos. El de Contact eran números primos. Yo estaba por decirlo, digo, creo recordar que eran números primos, pero no lo recuerdo bien. No, pero hay que darle otra vueltecita a Contact. En Contact eran números primos. ¡Primo! Escucha, habrá que hacer la pregunta del millón de ¿qué prefieres tú, Interestelar, Odisea o Contact? Eso, habrá que ir metiendo Contact. Es que todo nos gusta y la verdad es que es complicada ponerla. Contact estamos todos más de acuerdo. Sí, ¿verdad? Hay que crear un poco de polémica y entonces pues por eso tenemos Interestelar y 2001. Bueno, una cosa que me sorprendió, Lito, y es que cuando habló de la vida, bueno, la teoría de la evolución, evidentemente, pues hemos evolucionado unos de otros, pero dijo que es curioso que cada vez hay más las teorías que apoyan esto, de que al final
todos procedemos de un mismo origen. Es Sí, de decir, Lucas. Efectivamente. Y que Lucas. además no se sabe cómo, de no haber vida, es decir, de los mismos elementos inorgánicos, cómo se organizan. Sí. Crean un esquema o un, digamos, código para que eso ya sea vida, ¿no? Adquiera una membrana, adquiera lo que sea, se separe de otros elementos y consiga tener vida. Entonces, ahí es donde están ahora mismo en saber. Entonces, fijaros que esto, y bueno, es crear una polémica, pues tuvo que ser Dios, o tuvo que ser, o cómo se pasa de una cosa inorgánica a una cosa orgánica, ¿no? O sea, ¿qué mecanismo no entendemos? O sea, ¿tuvo que haber algún tipo de intervención extra para que hubiera? O sea, Adán, Dios, Eva y la costilla. sea Dios, sea algún tipo de energía, sea... ¿qué es lo que consigue el paso de...? Entonces ya lo planteo muy bien, muy sí. claro. Pero de eso va el libro No hablo de nada de la polémica que yo estoy intentando crear, de si al proceder todos de un mismo, porque claro, una de las cosas que se habla de la aparición de los humanos y tal, es que aunque se sabe que podemos ser de un tronco común, el hecho de que estemos tan dispersos por muchos sitios, de que pudo haber el mismo estallido o la misma evolución en distintas partes de la Tierra, es decir, y unos podemos ser distintos o no, ¿no? Es una de las hipótesis o de las teorías. En cambio, en el caso de la aparición de la vida, de una célula, pues parece que hubo una única que es la que estalló, digamos, y se pudo reproducir. No sé qué os parece el tema. Bueno, esto sería... Esto me recuerda lo del libro ese último que me leí, que es muy antiguo, el de Hawking, el del gran diseño, ¿no? O sea, cómo intentan demostrar que el universo se pudo crear por sí mismo de la nada, sin intervención, porque esto ya Santo Tomás de Aquino, San Agustín, esto lo venimos discutiendo de toda la vida de Dios. Sí. Por el tema, no, yo entendí, bueno, interpreté que lo de buscar el Lucas era mucho más básico que lo que tú estás comentando de que una mutación pueda generar hombres en distintas, o sea, que pasemos a ser hombres de ser un antecesor en varias zonas. El LUCA va porque los orgánulos, las formas funcionales de las células, lo que nos hace funcionar a la vida es común en todos los seres vivos. Y eso ha tenido que salir, es mucho más básico. La parte común la entiendo yo mucho más básica. Entonces, esa es la piedra de toque ahora, encontrar de cómo la sustancia inanimada, o sea, digamos que no tiene vida, por alguna razón o por algún funcionamiento químico, empieza a reproducirse y empieza a encontrar mecanismos que ya son vida. Entonces, ahí ese escalón es donde está ahora mismo trabajando muchísima gente y no nos pueden dar pistas porque yo creo que ahí todavía no hay nada, pero sí que se sospecha de que todo el mundo viene de Lucas, del famoso Lucas, pues vale, pero ya es toda la Tierra, o sea, todos los seres vivos de la Tierra y en forma mucho más básica que lo que es la teoría de evolución que entendemos de darwiniana, que entró la polémica, ¿te acuerdas de la definición? Claro. Que la vida, como está nombrada por la NASA, habla al final de evolución darwiniana y no tiene ahí está un poquito, yo también estoy a favor de lo que dijo Esther, que la evolución darwiniana no tiene por qué ser requisito indispensable para la vida, se podía quitar. Os gusta la polémica, ¿eh? ¿Qué? Porque todo esto de la vida y demás hace 2000 años que ya está descubierto. Yo no sé qué ganas de buscarle tres pies al gato. Bueno, pues si no tenéis nada más que decir, no sé si Joaquín quiere seguir con algún tema más. O con por cierto, Lito, cuando vayas a editar el vídeo para lo del mecanismo anticitera de Juan Luis, sí, los dos enlaces esos que hay aquí que han puesto, porque estoy ojeándolo mientras habláis. Ah, sí, yo también. Alucinando con el chico este de los Lego. Madre mía. Veré si sale
Abajo tenía ahí los engranajes Claro, de con 19, prueba si 126, sale, pero 123. yo creo que no, porque yo puse la pantalla, pero no le di a compartir. Entonces, Bueno, si no sale, hay solución. Lo pongo editado en postproducción con texto correcto. y lo puedo extraer del archivo chat que viene en todas las reuniones de Zoom. Y entonces tengo el enlace escrito. Uno es un señor haciendo el mecanismo de metal, tal cual, pero el otro es el tema de los legos, que he alucinado. Kurt Batty se llama. Kurt Batty. Arrastrando el cursor, así un poquito para verlo un poquito como es, y he alucinado nada más que de verlo, así que... Le mandé un mensaje al año y medio, estuve en contacto con él, intenté sacarle los planos, pero no me los quiso mandar. ¡Ay! El copyright. Claro, estoy intentando reproducir. Claro. 3 noticias. Se llama Beyond the Bricks. Tienes que hacerle un quid pro quo, Juan Luis. Lito? Tienes que darle algo para que te den los planos. Se llama Beyond the Bricks, se llama el canal. Dale una filtración de Dart o algo así. Una primicia de Neo. Claro. Invitarlo a un punto azul que a lo mejor le apetece venir contándonos aquí en directo. O le dices que cuando venga el siguiente meteorito de este exterminador total va a ser el primero en enterarse. Efectivamente, mira, oye, qué buena idea. Me ha gustado. Bueno, pues ya se va acercando la hora, yo creo que ya no hay más temas y si no lo tendremos que dejar para la semana que viene. Ya sabéis, podéis seguirnos, dar me gustas o comunicaros a través de nuestras redes sociales. Bueno, la pregunta que Juan Luis sí. Lito, que en Anticitera, pues en YouTube tenemos alguien que nos ha escrito, cuando tú puedas, le escribes también por el chat de YouTube, pero bueno, le dijimos que le íbamos a contestar también en el programa. Un tal Salen, Juan Luis, dice ¿en qué página web puedo ver el modelo 3D del mecanismo hecho por Tony Fries? Sí, esto estaba seguro en un par de artículos que publicó en Science. Puedo buscar la referencia, es fácil. Yo tengo las referencias a mano, así que puedo contestarle o puedo pasaros la respuesta para que le contestéis. Yo, investigando, he llegado a ver vídeos, pero no el vídeo de donde tú sacas algunas imágenes el desglose del mecanismo, lo he llegado pero investigación por Google, vamos. Pero he llegado, vamos, que se puede. Si tú se lo das directamente, pues mejor. Vale. Tomo nota. Y nos lo cuente cuando lo veamos allí, ya lo contamos también aquí, en el programa, en el próxima vez que esté por aquí. Bueno, pues lo dicho, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.